De la información proporcionada por Odebrecht Latinvest Perú SAC se advierte que, mediante carta del 31 de marzo del 2005, la empresa Westfield Capital puso término total al contrato celebrado con la empresa Norberto Odebrecht y además precisó que el único pago total de contraprestación fue de $57.500 americanos. Sin embargo, después de la fecha de término del contrato, se identificaron 4 transferencias realizadas por concesionaria Trasvase Olmos S.A. a favor de Westfield Capital por un total de $54.555 americanos. Cuando el BCP fue consultado sobre esta asesoría, presentó 3 versiones. En la primera versión señaló que dicha asesoría se efectuó junto a Westfield Capital hasta el final. En la segunda versión, el BCP indicó que First Capital tomó el lugar de Westfield Capital. Y en la tercera versión, informó que la participación de Westfield Capital a través de Gerardo Sepúlveda fue en todas las etapas. Conforme a la investigación realizada por la comisión, se considera que es probable que en esa medida Pedro Pablo Kuczynski Godard habría utilizado sus cargos públicos como ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo de Ministros para hacer efectivo el servicio de asesoría financiera realizado por su empresa Westfield Capital en favor de concesionaria Trasvase Olmos S.A. De esta forma, Westfield Capital habría percibido aproximadamente $1.062.000 americanos. Además, el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard fungía como funcionario público al momento de la suscripción y ejecución del contrato de asesoría financiera, mientras su empresa Westfield Capital brindaba un tipo de servicio que se vinculaba a tales cargos y que resultaba esencial para la constructora Norberto Odebrecht S.A. en relación a uno de los proyectos públicos más importantes en el norte del país. Ahora, la teoría que plantea la comisión es que a efectos de que el dinero ingrese a la esfera económica del señor Kuczynski Godard, se habría constituido la empresa offshore Dorado Asset Management Ltd. En las Islas Vírgenes Británicas, con la finalidad de transferir al Perú el presunto dinero ilícito a través de operaciones inmobiliarias, mecanismo por el que habría logrado adquirir aproximadamente $1.079.636 americanos. Durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre del 2004 al 11 de octubre del 2007, producto de la asesoría financiera que habría brindado a través de su empresa Westfield Capital Ltd. A esta teoría se arribó considerando los siguientes datos. Mediante escritura pública de fecha 24 de julio del 2002, Pedro Pablo Kuczynski Godard y Nancy Lange otorgaron poder especial a favor de José Miguel Morales Dazo y Diego Grisole Fontana, para que puedan comprar a su nombre y en representación el inmueble ubicado en la calle Choquehuanca, número 953-967 San Isidro. La compra de este inmueble por $695.000 se hizo efectiva a través de la escritura pública de fecha 13 de septiembre de 2002 y se inscribió en la partida número 07028-520 de los registros públicos de Lima. El 25 de abril de 2005, El Dorado adquirió un inmueble ubicado en Cieneguilla por $320.000, conforme a la información obtenida del levantamiento del secreto bancario a través de la cuenta de ahorro número 193. Este es el número de la cuenta, perteneciente al señor Pedro Pablo Kuczynski. Se aprecian pagos del suministro de luz número 44372, el cual, por información de la empresa Luz del Sur, se encuentra a nombre de Dorado Asset Management Ltd. El 3 de abril del 2006, El Dorado compró un inmueble en San Isidro, de propiedad de Kuczynski Godard, por la suma de $695.000 americanos, mediante 2 transferencias de $350.000 y $345.000 de fechas 16 y 22 de marzo del 2006, respectivamente, que depositaron en la cuenta mancomunada que mantiene el señor Kuczynski Godard con Gloria Jesús Kisig Wagner en el Banco de Crédito. Cabe resaltar que sobre el titular de la empresa Dorado Ltd., el expresidente Kuczynski brindó versiones contradictorias. En su declaración dada a esta comisión investigadora, indicó que esta empresa originalmente estuvo en las Islas Vírgenes y después la transfirió al Perú para luego negar su propiedad, señalando que la misma es propiedad de su hija menor, Susan Kuczynski,
quien aparece como titular después de su redomicilio en el Perú en virtud del procedimiento de reorganización que se configuró mediante escritura pública de fecha 11 de julio del 2014 y se registra con el nombre de Dorado Asset Management Company SAC, Dorado Company SAC, conforme al anticipo de herencia que le otorgaron al expresidente y su cónyuge en el 2015. En base a la información proporcionada por el banco, los montos recibidos por parte de Dorado Ltd. fueron transferidos de manera inmediata y casi en su totalidad a Westfield Capital por orden de Gloria Kisik. No está avanzando con la presentación, se ha plantado ahí. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? En base a la información proporcionada por el BCP, los montos recibidos por parte de Dorado Ltd. fueron transferidos de manera inmediata y casi en su totalidad a Westfield Capital por orden de Gloria Kisik. Al día siguiente de haber recibido los $350.000 de Dorado Ltd., se transfirió el mismo monto a favor de la cuenta de Westfield Capital en Wachovia Bank, conforme a la transacción internacional, la nota SWIFT 011-94271-7MO6001. De igual manera, un día después de recibir el monto de $345.000 por parte de Dorado Ltd., mediante la transacción internacional SWIFT número 011-94272-3M06000, se transfirieron $323.099 a favor de la cuenta número 2000021373455 de Westfield Capital en Wells Fargo Bank. Por estos hechos, y en base a la cadena de transferencias bancarias respecto de inmuebles, se presume la comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia de activos de origen ilícito por parte de Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gloria Jesús Kisik Wagner. Se atribuye además que ambos habrían tenido conocimiento de la ilicitud del origen de los determinados fondos. Segundo hecho. Solamente me preguntan si puedo poner el PPT en las máquinas y la copia. Segundo hecho. El segundo hecho está relacionado al perjuicio económico financiero sobre el reconocimiento irregular de aproximadamente 50 millones a favor del Grupo Odebrecht en el proyecto Trasvase Olmos. Durante el periodo de construcción del túnel trasandino del proyecto Trasvase Olmos se produjeron estallidos de roca que habrían retrasado el cronograma de trabajo que Constructora Norberto Odebrecht S.A. presentó en su propuesta técnica. Conforme a la cláusula 3.3 del contrato de concesión del proyecto Trasvase Olmos, el gobierno regional de Lambayeque debía reconocer a concesionaria Trasvase Olmos S.A. un perjuicio económico-financiero en caso de causas no imputables al concesionario, producto de demoras o atrasos en el cumplimiento de las prestaciones a cargo. La forma de resarcir tal perjuicio sería otorgando la prórroga necesaria del plazo de la concesión para que concesionaria Trasvase Olmos S.A. se recupere cobrando la remuneración unitaria básica. Es decir, la forma pactada para resarcir el perjuicio era la extensión del plazo de la concesión. No te doy dinero, te extiendo el plazo de la concesión. Y el perjuicio, además, debería estar completamente acreditado por un especialista. No se preveía en el contrato el pago en efectivo de compensación alguna. Concesionaria Trasvase Olmos S.A. decidió invocar la referida cláusula alegando que los estallidos de roca provocaron sobrecostos en la obra y la imposibilidad de cobrar la tarifa de trasvase de agua oportunamente. Lo grave, Presidenta, es que pese a que el contrato no permitía pagos en efectivo, se modificó el contrato de concesión para que ello sea posible. En efecto, el gobierno regional
decidió reconocer el perjuicio económico financiero pagándole a concesionaria Trasvase Olmos S.A. el monto de $43.642.000 por los ingresos del servicio de trasvase programados no percibidos y $5.684.000 por la inversión adicional que tuvo que asumir el concesionario en la ejecución del túnel trasandino. Por el pago del perjuicio, el gobierno regional reconoció no solo el pago de la tarifa de trasvase, sino además intereses y los sobrecostos alegados por el concesionario. Ello es grave si se consideran las irregularidades que se han advertido durante el proceso que dio como resultado el acuerdo de pago al contratista que a continuación describo. El fundamento para otorgar el pago fueron los estallidos de roca, los cuales debían ser considerados como causas no imputables para que proceda el reconocimiento. Sin embargo, no hay evidencia que estos estallidos de roca, ocurridos entre el 24 de febrero del 2007 y el 13 de agosto del 2011, resultaran hechos no imputables. En la investigación se advirtió que pese a que el concesionario no demostró de manera objetiva, con fundamentos técnicos y mediciones auditables, que los estallidos de roca en cuestión hayan significado Sin embargo, decía, no hay evidencia que estos estallidos de roca ocurridos entre el 24 de febrero del 2007 y el 13 de agosto del 2011 resultaran hechos no imputables. En la investigación se advirtió que pese a que el concesionario no demostró de manera objetiva, no lo demostró, con fundamentos técnicos y mediciones auditables, que los estallidos de roca en cuestión hayan significado condiciones geológicas distintas a las que razonablemente se habían calculado al momento de la elaboración de las propuestas técnica y económica, el gobierno regional acordó ese pago. Peor aún, el ingeniero Jorge Alba Hurtado empleó información recabada por la propia concesionaria Trasvase Olmos S.A. a fin de definir si los estallidos de roca calificaban como hechos no imputables, afectando la objetividad del resultado del informe al usar información proporcionada por la propia interesada en el reconocimiento del perjuicio. La reacción del gobierno regional fue además pasiva, porque no cuestionó si los estallidos de roca debieron ser tratados como hechos imputables o no. Tampoco se descartó formalmente dar a los estallidos de roca el trato de evento de fuerza mayor que, conforme a la cláusula 13 del contrato de concesión, no generaba obligación de resarcimiento. Cuando concesionaria Trasvase Olmos S.A. decidió aplicar la cláusula 3 del contrato de concesión, contrató al Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, en adelante CIUP, con la previa aprobación del gobierno regional. La finalidad era calcular el perjuicio económico financiero que debía ser resarcido al concesionario. El CIUP determinó que se compense al concesionario mediante la ampliación de la vigencia de la concesión de 13.5 años, o sugiere que se haga pago adelantado por 31.100.000 millones de dólares y se otorguen 6 años de ampliación. Esta recomendación no solo era contraria al contrato, porque nunca se pactó la posibilidad de hacer pagos en efectivo, sino que tampoco se explicó su razonabilidad. Posteriormente, el gobierno regional contrató al experto financiero Sergio Bravo Orellana para evaluar lo dispuesto por el CIUP. En su informe de fecha 11 de agosto del 2011 no cuestionó la propuesta, a pesar de ser contraria al contrato de concesión. Más bien planteó que no se amplíe la concesión y se pague a concesionaria Trasvase Olmos S.A. el monto de 33.634.000 por el perjuicio económico financiero provocado por los primeros estallidos de roca, ocurrido entre el 24 de febrero del 2007 y el 28 de abril del 2010. El ingeniero Bravo tampoco explicó por qué su sugerencia era más beneficiosa para el Estado. Finalmente, el gobierno regional y Trasvase Olmos celebraron un acuerdo de transacción extrajudicial, estableciendo que se reconozca a favor de concesionaria Trasvase Olmos S.A.
el monto calculado por el ingeniero Bravo. También acordaron modificar la cláusula 3.3 del contrato de concesión para que el gobierno regional pueda realizar el pago al contado. En virtud del mismo acuerdo, se contrató nuevamente a Sergio Bravo a fin de que incluya en su cálculo el segundo grupo de eventos, es decir, los estallidos de roca ocurridos entre el 29 de abril del 2010 y el 13 de agosto del 2011. El 16 de febrero del 2012 actualizó la compensación en 14.43 años, pero insistió en que sea por un pago total de $43.642.000. Esto se materializó a través de la tercera adenda al contrato de concesión, la misma que modificó el contrato sustancialmente, porque a partir de ahí en adelante el gobierno regional podría arbitrariamente decidir si corresponde pagar al concesionario montos por perjuicio económico. En total, el gobierno regional de Lambayeque debía pagar al concesionario el monto de $43.642.000. No obstante, el presupuesto institucional de esa entidad no contaba con los recursos financieros suficientes para efectuar el pago correspondiente, por lo que solicitó recursos adicionales al gobierno nacional. Sí. Y ahí tenemos la emisión de decretos que permitieron que este pago irregular a concesionaria Trasvase Olmos S.A. se realice. El presidente del gobierno regional de Lambayeque informó al gobierno central la falta de presupuesto de la región para cubrir los pagos por perjuicio económico financiero y solicitó la aprobación de una partida por 18 millones de soles. Por ello, mediante el Decreto Supremo 073/2012 EF del 20 de mayo del 2012, se transfirió el monto solicitado, precisándose que este monto no estaba previsto en el presupuesto de la región previamente aprobado. Este decreto estuvo suscrito por Ollanta Humala Tazo, Luis Miguel Castilla Rubio y Luis Ginocchio Balcázar, ministros de Economía y Finanzas y de Agricultura respectivamente. Posteriormente, mediante decreto de urgencia 016/2012, del 26 de junio del 2012, el gobierno ordenó varias transferencias de presupuesto, entre ellas la del gobierno regional de Lambayeque, conforme al anexo 4 que acompaña al indicado decreto. Al gobierno regional se le transfirió $98.960.560, destinado a la construcción, operación y mantenimiento del túnel trasandino y primera etapa de la presa Limón. Finalmente, mediante Decreto Supremo número 331/2013 EF del 20 de diciembre del 2013, se remitieron más recursos al gobierno regional de Lambayeque por su solicitud. Según se indicó en la parte expositiva del decreto, el gobierno regional solicitó $5.684.000 para cancelar los sobrecostos a favor del contratista, pues dicha suma no estaba prevista en el presupuesto de la región. El gobierno autorizó la transferencia de 15.858.360 soles. El primero de estos montos se transfirió en su totalidad a la concesionaria Trasvase Olmos S.A. El pago de los 5.684.000 por sobrecostos de obra se encuentra debidamente acreditado. Por lo tanto, el gobierno regional de Lambayeque pagó por perjuicio económico financiero a favor de concesionaria Trasvase Olmos S.A. el monto ascendente a $49.326.000, a pesar que el procedimiento para reconocer dicho concepto mostró significativas irregularidades. Por estos hechos, se consideró que el expresidente Ollanta Humala habría incurrido en el presunto delito de negociación incompatible, interesándose indebidamente en el pago a concesionaria Trasvase Olmos. Dicho presunto interés se habría materializado a través de la suscripción del Decreto Supremo 073/2012-F, el Decreto de Urgencia 016/2012 y el Decreto Supremo 331/2013-EF, mediante los cuales el Gobierno Nacional transfirió al Gobierno Regional de Lambayeque 18 millones de soles y 98.960.560 soles y 15.858.360 soles respectivamente. Por estos hechos, se consideró que el expresidente Ollanta Humala habría incurrido en el presunto delito de negociación incompatible, interesándose indebidamente en el pago a concesionaria Trasvase Olmos. Dicho presunto interés se habría materializado a través de la suscripción del Decreto Supremo
073 y los que ya acabamos de mencionar. Esta atribución de responsabilidad no responde únicamente a la suscripción de los indicados decretos, sino que ha sido evaluado teniendo en cuenta un presunto acto de interés en favor de Odebrecht que habría respondido al aporte de $3 millones recibidos durante la campaña electoral, conforme a las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht. Asimismo, la investigación de la Comisión Investigadora ha advertido que el procedimiento para reconocer el perjuicio económico financiero se agilizó desde el ingreso del expresidente Humala, ya que en menos de un año desde que asumió funciones se le reconoció a concesionaria Trasvase Olmos $43.642.000 y se transfirieron los montos al gobierno regional para el pago correspondiente. Tercer hecho. ¿Era una propuesta autosostenible o cofinanciada? ¿Tenía opinión favorable el contrato por parte del MEF y la evasión del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP? El 25 de junio del 2008, Consorcio Irrigación Olmos, conformado por Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Investimentos en Infraestructura Ltda., presentó al Gobierno Regional de Lambayeque la iniciativa privada Proyecto Irrigación Olmos. Mediante esta propuesta se buscó el trasvase de agua, el mismo que se financiaría con el cobro de la tarifa de trasvase. El señor Pablo Enrique Salazar Torres, presidente del Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada del Gobierno Regional de Lambayeque, solicitó la aprobación al MEF, la versión final del contrato de concesión del proyecto Irrigación Olmos, pero esta entidad emitió opinión desfavorable hasta en 2 oportunidades, a pesar de que el gobierno regional planteó respuestas a las distintas observaciones formuladas. Estas opiniones fueron suscritas por el señor Javier Roca Fabián, como director general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia e Inversión Privada, mientras el titular del Ministerio de Economía y Finanzas era el señor Luis Carranza. El 21 de diciembre del 2009, la señora Mercedes Arauz reemplazó en el cargo a Luis Carranza. Cuando fue consultada por el proyecto Irrigación Olmos en marzo del 2010, manifestó públicamente que el mismo no era una iniciativa sólida, ya que financieramente no se mostraba sostenible. No obstante, el MEF finalmente emitió la opinión favorable requerida por el gobierno regional, la cual también fue suscrita por Javier Roca Fabián y emitida con fecha 10 de mayo del 2010. La propuesta aceptada y posteriormente reflejada en el contrato de concesión fue calificada como un proyecto autosostenible, sin inversión de recursos públicos. Sin embargo, ello fue totalmente desnaturalizado en los hechos, porque el Estado sí dispuso de sus recursos para financiar el proyecto a través de la subasta de tierras del Estado, la cual se dio con la finalidad de transferir la propiedad de los terrenos a privados. Conforme a este plan, para dar viabilidad económica al proyecto, el concesionario recibiría una porción del importe obtenido en la subasta bajo el concepto de pago por capacidad, el cual suponía el cobro adelantado a los usuarios por las instalaciones que construiría el concesionario en las referidas tierras para llevar a cabo el servicio de irrigación. De esta manera, en los hechos, el concesionario sí recibió recursos del Estado para el proyecto y gracias a ello es que éste se desarrolló. Entonces, ¿por qué se presentó la iniciativa privada Proyecto Irrigación Olmos como autosostenible? La teoría que plantea la Comisión es que ello habría sido para evadir el Sistema Nacional de Inversión Pública, pues si la iniciativa se hubiera presentado como una asociación público-privada cofinanciada, es decir, con participación del Estado a través de sus recursos, el proyecto tendría necesariamente que haber pasado por el SNIP. Y sin importar sus fuentes de financiamiento, deberían haberse revisado sus estudios de preinversión, corriéndose el riesgo de demostrar su posible falta de sostenibilidad por la subasta de tierras y por ende podría haber obtenido su viabilidad. En cambio, el beneficio de una asociación público-privada autosostenible recaía en que se iniciaba directamente la etapa del diseño del contrato de concesión, salvo en aquellos casos donde los proyectos requerían garantías financieras por parte del Estado, para lo cual se solicitaba opinión favorable al MEF.
Los resultados de la investigación evidenciaron que efectivamente la iniciativa privada Proyecto Irrigación Olmos en los hechos funcionaba como una APP cofinanciada, puesto que H2 Olmos S.A. obtuvo un aporte dinerario para financiar la ejecución del proyecto a partir de la venta en subasta de tierras de propiedad del gobierno regional, por lo que dicho aporte calificaba como recursos públicos en la modalidad de ingresos de capital. Es decir, la iniciativa privada se presentó como una modalidad que finalmente no se correspondió con la realidad, porque el Estado, a través del gobierno regional, sí dio financiamiento. Cuarto hecho. En este cuarto hecho detallaremos la subasta de tierras y la adjudicación directa de 11.530 hectáreas a favor de Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A. Una de las principales fuentes de financiamiento del proyecto Irrigación Olmos era la subasta de tierras seriazas de propiedad del gobierno regional de Lambayeque. Para ello se constituyó un fideicomiso al que el gobierno regional transfirió estas tierras y que estaría administrado por la fiduciaria S.A., quien se encargaría de transferirlas a los usuarios adquirientes una vez realizada la subasta. Para garantizar el éxito de la subasta, se estableció en el contrato que ésta quedaría acreditada en el acta de cierre solo si, 1, se vendían las 38.000 hectáreas que comprendían los lotes. 2, el producto total de la subasta fuera como mínimo $161.500.000. Además, $161.500.000. Además, se estipuló que si la suscripción del acta de cierre de subasta no se verificaba en el plazo de 20 meses contados desde la fecha de suscripción del contrato de concesión, entonces se produciría la caducidad por la concesión por mutuo acuerdo. Bajo esos términos se efectuó la primera y segunda subasta en las que se adjudicaron 26.470 hectáreas por un monto total de $142.669.288. El escenario descrito colocaba en riesgo el proyecto, porque si no se llegaba a cumplir las condiciones pactadas en el contrato, había riesgo de caducidad. Sin embargo, este mismo escenario permitía a las partes renegociar de forma tal que se pudiera alcanzar la venta de las 38.000 hectáreas por los más de $161 millones. Por dicha razón, el gobierno regional, tras revisar la propuesta remitida por los acreedores permitidos del contrato de concesión, decidió que sea una empresa vinculada a H2 Olmos S.A., la que adquiriera las hectáreas de tierra que no fueron subastadas, mediante una venta directa. Para ello se requería de una adenda al contrato de concesión que permita la venta directa. El MEF opinó favorablemente sobre dicha propuesta. Fue así que el exgobernador regional Humberto Acuña y los señores Juan Marzano Soto y Ramesh Agrawal Fernández, representantes de H2 Olmos, suscribieron la segunda adenda al contrato de concesión, mediante la que se habilitó a cualquier empresa vinculada al concesionario a adquirir las 11.530 hectáreas restantes y así culminar el proceso de subasta calificándolo de exitoso, ello a pesar de que el contrato original lo prohibía expresamente. Este cambio en las condiciones del contrato benefició indiscutiblemente a la empresa Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A. OPI, quien se adjudicó la mayor cantidad de hectáreas y al menor precio, es decir, al precio de $4.250 por hectárea, lo cual ascendía a un monto de $49.002.500, correspondiendo a $6.975.650 por el precio de tierras y $42.026.850 por el pago de capacidad. En este punto cabe preguntarse, ¿a cuánto ascendió la ganancia de Odebrecht por la venta de dichas tierras? Según Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A., antes OPI, todas las tierras fueron transferidas a empresas privadas mediante contratos de compraventa, los cuales ascendieron a $64.569.890, recibiendo por el precio de tierras $22.493.036 y por el pago de capacidad $42.026.850. En ese sentido, si este grupo adquirió las tierras por
6.975.650, se benefició con 15.517.386 dólares.